El jefe de la mafia tomaba café solo, hasta que una garotita preguntó, ¿puedo sentarme con el señor? Mauricio Delgado era un hombre que todos respetaban, pero nadie amaba. A los 58 años, era el dueño de la mitad de los negocios ilegales en Buenos Aires, la capital de Argentina. Su nombre era sinónimo de poder, de miedo, de una autoridad tan absoluta que cuando hablaba, la gente simplemente obedecía sin hacer preguntas. Había construido su imperio durante 35 años con una combinación de inteligencia estratégica, violencia sin piedad y una capacidad sobrenatural de ver a través de las mentiras de otras personas. No tenía amigos verdaderos, solo aliados que se interesaban en él porque les era útil. No tenía familia que lo quisiera, solo gente que lo temía y que permanecía en su vida por obligación o por dinero. Y había hecho la paz con esto hace mucho tiempo, o al menos eso creía. Al menos eso es lo que se decía a sí mismo cada noche cuando se dormía en su apartamento de lujo en el barrio más exclusivo de la ciudad. Cada mañana, antes de que saliera el sol sobre Buenos Aires, antes de que la ciudad despertara completamente y comenzara su día frenético, Mauricio se despertaba en su penthouse en el barrio de San Telmo. Se despertaba solo, como siempre. No había nadie compartiendo su cama desde hace más de una década. Se levantaba del colchón de espuma de memoria que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaban en un año. Se dirigía al baño de mármol italiano que era más grande que la mayoría de los apartamentos en los que vivía gente pobre. Se duchaba con agua fría, siempre agua fría, nunca agua caliente. Decía que el agua fría lo mantenía alerta, que lo recordaba que seguía vivo, aunque la verdad era que simplemente no podía permitirse el lujo de sentirse cómodo. Se afeitaba perfectamente con una navaja de barbero que su barbero personal traía cada mañana. Se colocaba un traje que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes completo. Se ponía sus gemelos de oro que habían pertenecido a su padre antes de que su padre muriera en la pobreza. Se ponía sus anillos de diamante, sus accesorios de un hombre que había acumulado riquezas sin límites aparentes. Y luego bajaba a su café favorito en la calle Defensa, una calle histórica de Buenos Aires que era el corazón del barrio antiguo. El café había sido comprado por Mauricio hace 20 años específicamente porque era discreto, silencioso y completamente bajo su control. Nadie más podía poseer ese café. Nadie más podía tomar decisiones sobre cómo se operaba. Era su espacio, su refugio, su lugar privado donde podía existir sin que nadie lo molestara. El café se llamaba La Noche. Había sido nombrado así por su dueño anterior, un hombre anciano, de aspecto melancólico, que había fallecido de un ataque cardíaco hace 15 años en el mismo café donde había pasado toda su vida adulta. Mauricio había heredado el café junto con todo lo demás que el hombre poseía. Podría haberlo demolido y construido algo más moderno. Podría haberlo transformado completamente en algo diferente, en algo que reflejara el gusto de un jefe de la mafia. Pero no. Dejó el café exactamente como estaba, exactamente como lo había dejado el dueño anterior. La decoración era antigua. Los cuadros en las paredes eran reproducciones de obras maestras del siglo XIX. El piso era de baldosas negras y blancas en un patrón de ajedrez que había sido conservado durante medio siglo. Había instrucciones precisas y no escritas para todo el personal del café. Cuando Mauricio llegaba, nadie lo interrumpía. Cuando se sentaba en su mesa de rincón, nadie se acercaba excepto para traerle su café exactamente como le gustaba, preparado con la precisión de un ritual religioso. Podía tomar su café en paz, podía revisar sus negocios en paz, estudiando documentos en una carpeta negra que siempre traía. Podía existir en paz, en su propia burbuja separada del mundo, donde sus acciones no tenían consecuencias aparentes, donde su violencia
estaba abstraída por capas de distancia y de negación. O eso era lo que Mauricio pensaba. Aquel martes por la mañana temprano, alrededor de las 7 de la mañana, cuando la mayoría de Buenos Aires aún dormía en sus camas, cuando la ciudad aún estaba envuelta en la oscuridad gris del amanecer, cuando las luces de las farolas aún iluminaban las calles vacías, Mauricio se sentó en su mesa de siempre, la mesa de la esquina junto a la ventana de cristal donde podía ver quién entraba y salía del café. Era una ventaja táctica que había aprendido hace años, siempre tener una vista clara de la entrada y salida. La mesa donde había planeado el asesinato de docenas de hombres. La mesa donde había diseñado sus operaciones criminales más sofisticadas. La mesa donde había celebrado sus mayores victorias con celebraciones frías y sin emoción. Pero esta mesa también era donde había ido a llorar, una sola vez, cuando supo que su esposa, Catalina, había muerto en un accidente de tráfico hace 8 años. Catalina había sido atropellada por un autobús en la avenida Corrientes mientras cruzaba la calle. Había muerto antes de llegar al hospital. Mauricio no la había amado románicamente, porque Mauricio no sabía si era capaz de amar de esa manera. Pero había una sensación de pérdida, una sensación de que algo fundamental en su vida se había roto irremediablemente. Catalina había sido una de las pocas personas que lo había visto como algo más que un criminal, aunque no había podido cambiar su comportamiento. Ella se había ido, dejando a Mauricio con la pregunta sin respuesta de si hubiera sido diferente si ella hubiera vivido. Su café había sido preparado exactamente como le gustaba, por Alejandro, el camarero que llevaba 15 años trabajando en el café. Un espresso corto, oscuro, sin azúcar, sin leche, nada más que el sabor amargo y puro del café. Mauricio levantó la taza a sus labios con precisión militar y bebió lentamente, saboreando el sabor amargo, permitiendo que el calor del café descendiera por su garganta. Mientras bebía, observaba la calle a través de la ventana de cristal. Las personas comenzaban a pasar, trabajadores que se dirigían a sus trabajos, estudiantes que iban a la escuela, vendedores que preparaban sus puestos en la calle, gente común que vivía vidas simples, vidas que Mauricio no podía comprender completamente. Vidas donde la preocupación principal era si llegarían a tiempo al trabajo o si tenían suficiente dinero para cenar bien esa noche. Mauricio no podía recordar la última vez que había pensado en dinero como un problema. Para él, el dinero era simplemente una herramienta, era poder, era control absoluto, era la capacidad de hacer que las cosas sucedieran exactamente según su voluntad, de moldear la realidad a su alrededor. Había pasado tanto tiempo enfocado en obtener más dinero, en expandir su imperio criminal, que había olvidado por qué había comenzado en primer lugar. Había olvidado cuál era el punto de todo esto. Había olvidado a quién le estaba probando algo con toda esta acumulación de riqueza, porque alguien, en algún lugar profundo dentro de él, seguía siendo ese niño pobre que quería demostrar que era digno. Su teléfono vibraba constantemente en su bolsillo. Mauricio lo ignoraba como siempre lo hacía. Podía esperar, todo podía esperar cuando Mauricio estaba en su café. Esa era la única regla que se permitía a sí mismo en todo el imperio que había construido. 1 hora cada mañana donde el mundo no existía. 1 hora donde no había negocios que resolver, no había personas que matar, no había decisiones que tomar. Solo él y su café, solo él y sus pensamientos. Pero aquella mañana, esa regla, esa única regla que Mauricio se había permitido durante 35 años, fue rota de la manera más inesperada. La puerta del café se abrió con un suave sonido. Mauricio la observó por instinto, sus ojos entrenados para estudiar a cada persona que entraba, para evaluar si representaban una amenaza. Una mujer entró,
probablemente de unos 35 años aproximadamente, con un uniforme de empleada doméstica de color azul y blanco. Su ropa era limpia pero desgastada. Sus zapatos eran funcionales, diseñados para comodidad en lugar de estilo. Llevaba en una mano una pequeña mano de otra persona. La mano pertenecía a una niña que parecía tener aproximadamente 5 o 6 años. Tenía el cabello rubio claro, un poco rizado naturalmente, peinado con 2 pequeñas trenzas atadas con cintas de color rosa. Llevaba un uniforme de escuela de color azul marino y blanco, con un pequeño moño rojo atado alrededor del cuello. Sus ojos eran de un azul claro que recordaban el cielo en un día sin nubes, un azul que parecía increíblemente puro e inocente. La niña miraba alrededor del café con esa curiosidad desarmante que solo los niños pequeños poseen. Parecía fascinada por todo lo que veía, por los cuadros antiguos que colgaban en las paredes, por el piso de baldosas ornamentadas que formaba patrones intrincados, por el aroma del café que flotaba en el aire, por las mesas de madera vieja que había sido pulida durante décadas, por las luces suaves de la lámpara de araña de cristal que colgaba del techo. Su cabeza giraba constantemente, sus ojos grandes absorbiendo cada detalle del ambiente. La mujer pidió un chocolate caliente para la niña y un café para ella misma al camarero Alejandro. Se sentaron en una mesa lejos de Mauricio, cerca del mostrador de la entrada. Mauricio volvió su atención a su periódico, que estaba abierto en la sección de negocios, aunque no estaba realmente leyendo. Solo estaba observando como siempre lo hacía. La observación era una de sus habilidades más desarrolladas. Era capaz de notar los detalles más pequeños sobre una persona, el color de sus ojos, la forma en que caminaban, si estaban nerviosos, si estaban mintiendo. La niña bebía su chocolate caliente lentamente, con cuidado, como si tuviera miedo de quemar su pequeña boca. Tenía que sostener la taza con ambas manos, porque era grande para ella. La mujer, que presumiblemente era la niñera de la niña, revisaba obsesivamente su teléfono móvil, completamente distraída por lo que fuera que había en la pantalla. No miraba a la niña ni una sola vez durante los primeros 10 minutos. La niña terminó su bebida caliente y comenzó a jugar con una cuchara de plata que había en la mesa, haciéndola girar en el aire, produciéndola pequeños sonidos metálicos que resonaban suavemente en el café silencioso. Mauricio intentó volver a su periódico, intentó fingir que estaba leyendo, mientras en realidad estaba pensando en sus negocios, en los envíos de drogas que llegarían desde Bolivia esa semana, en los políticos que necesitaba cohechar para que continuaran mirando hacia otro lado, pero sus ojos seguían regresando a la niña de forma involuntaria. ¿Por qué la estaba observando? ¿Qué había en ella que capturaba su atención de esta manera? No lo sabía. No podía explicarlo racionalmente. Simplemente había algo diferente sobre esta pequeña criatura, algo que hacía que no pudiera apartar la vista. Y luego sucedió algo que cambiaría el curso de todo lo que sucedería después. La niña se bajó de su silla cuidadosamente, saltando pequeñamente al piso. La mujer, su niñera, no notó. Estaba completamente absorta en su teléfono, en alguna conversación de texto que parecía ser de importancia crítica para ella, los dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. La niña caminó alrededor del café, sin destinación aparente, explorando como lo hacen todos los niños pequeños cuando se sienten seguros y curiosos. Se aproximó a la ventana de cristal y miró hacia afuera a la calle que comenzaba a llenarse de gente. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a la mesa de Mauricio. Mauricio sintió que su cuerpo se tensaba de forma involuntaria. Era una reacción instintiva, una reacción que había sido entrenada durante 35 años. Nadie se acercaba a su mesa, nadie se atrevía. Incluso los empleados del café sabían mantener una distancia respetuosa de al menos 5 metros.
Nadie que no fuera de su círculo íntimo se aproximaba a Mauricio sin ser invitado, porque todos sabían que hacer eso podría ser peligroso. Pero aquí estaba esta pequeña criatura, caminando directamente hacia él, como si su reputación, su poder, su aura de peligro simplemente no existiera para ella, como si fuera invisible. La niña se detuvo frente a la mesa de Mauricio. Lo miró directamente a los ojos. Sus ojos azul claro se encontraron con los ojos oscuros y fríos de Mauricio. Mauricio miró hacia atrás, sin parpadear, sus ojos de acero tan fríos que habían hecho que hombres adultos se arrodillaran de miedo, esperando que la niña se asustara de su mirada, esperando que reconociera el peligro, esperando que se diera la vuelta y volviera corriendo con su niñera, pero no lo hizo. ¿Puedo sentarme con el señor?, preguntó la niña con una voz pequeña pero clara, sus palabras cuidadosamente articuladas, como si hubiera estado practicando esta pregunta durante días, esperando el momento correcto para hacerla. Su voz llevaba una nota de inocencia pura, una inocencia que Mauricio había creído que había desaparecido del mundo completamente. Mauricio no respondió. Solo la miró fijamente, esperando que se arrepintiera. La niña no retrocedió bajo su mirada intensa. Simplemente esperó con la paciencia de alguien que ya había aprendido, en sus cortos 6 años, que a veces las personas necesitaban tiempo para responder, que a veces el silencio era parte de la comunicación. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mauricio finalmente, sorprendido por sus propias palabras, sorprendido de que hubiera hablado, sorprendido de que estuviera respondiendo a una niña. No solía hablar con extraños sin un propósito específico. Definitivamente no solía hablar con niños. «Me llamo Sofía», respondió la niña. «Tengo 6 años. Mi cumpleaños fue hace 3 meses, el 18 de noviembre. «¿Y dónde está tu madre?», preguntó Mauricio, aunque podía ver claramente a la mujer sentada cerca del mostrador, completamente absorta en su teléfono. «Esa es mi niñera, no mi mamá», respondió Sofía con la corrección de un niño que ha tenido que explicar esto muchas veces antes. «Se llama Rosario. Mi mamá está en el trabajo. Ella es abogada. Trabaja en un despacho en el centro de la ciudad. Mi papá...» Sofía se quedó callada. Su pequeño rostro cambió notablemente. Algo oscuro pasó por sus ojos, una sombra de dolor que parecía demasiado grande para un rostro tan pequeño. «Mi papá se fue hace 2 años. Mi mamá dice que se fue porque no sabía cómo ser un papá. Que fue su culpa, no mía». Mauricio señaló lentamente la silla frente a él. Una invitación. Sofía sonrió brillantemente. Una sonrisa que parecía iluminar toda su cara, y se subió cuidadosamente a la silla, asegurándose de que estaba estable antes de dejar ir completamente el borde de la mesa. «¿Cómo sabes dónde encontrar a la gente?», preguntó Sofía, comenzando a hacer sus propias preguntas, mostrando una curiosidad que parecía absolutamente ilimitada. «¿Eres detective?». «Mi tía quiso ser detective. Ella dijo que sería una detective privada. Pero luego se casó y tuvieron bebés, y ella se quedó en casa». «No», respondió Mauricio. «No soy detective. Soy un empresario». «¿Qué es un empresario?», preguntó Sofía con genuina curiosidad, como si esta fuera la pregunta más importante que hubiera hecho jamás. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, sus ojos atentos. «Es una persona que hace negocios», explicó Mauricio, aunque era una simplificación extrema y completamente engañosa de lo que realmente era. «Que compra y vende cosas, que gana dinero». «Ah», dijo Sofía, asintiendo como si esto tuviera perfecto sentido para ella. «Mi maestra en la escuela dijo que trabajar es muy bueno, que es importante contribuir a la sociedad, que todos tenemos un propósito en la vida, y ese propósito generalmente está relacionado con el trabajo que hacemos. ¿Contribuyes a la sociedad?». Mauricio
No pudo evitar una ligera sonrisa, la primera sonrisa genuina que había hecho en meses. La pregunta era tan ingenua, tan directa, tan completamente ajena a la sofisticación de los negocios reales, que casi lo hizo reír en voz alta. ¿Contribuía a la sociedad? ¿Realmente esta niña pequeña estaba preguntándole eso? Su organización controlaba aproximadamente el 30% del tráfico de drogas en Buenos Aires, suministrando heroína y cocaína a toda la ciudad. Sus conexiones con políticos corruptos aseguraban que la policía nunca lo tocara, que sus operaciones permanecieran efectivamente fuera de los límites. Sus operaciones de lavado de dinero eran tan complicadas y sofisticadas que ni siquiera los contadores más inteligentes del gobierno podían rastrearlas completamente. Las drogas que distribuía su organización habían destruido miles de vidas. Las familias habían sido quebrantadas. Los niños habían quedado huérfanos. ¿Contribuía a la sociedad? No, respondió Mauricio honestamente, encontrando que no podía mentirle a esta pequeña criatura, encontrando que tenía que ser veraz con ella. Probablemente no contribuyo mucho. ¿Por qué no?, preguntó Sofía genuinamente confundida, como si la idea de que alguien pudiera no contribuir a la sociedad fuera simplemente incomprensible para ella, como si fuera una premisa que no pudiera ser verdadera. Porque estoy enfocado en hacer dinero, explicó Mauricio, y en mantener mi poder, en asegurarme de que nadie me desafíe. ¿El dinero te hace feliz?, preguntó Sofía. Su pregunta fue tan simple, tan directa, tan pura, que Mauricio sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. Mauricio se quedó completamente quieto. Era una pregunta que nunca le había hecho a sí mismo realmente. Había pasado 35 años acumulando dinero, poder, influencia, sin parar, sin cuestionarse nunca el porqué. Pero lo hacía feliz. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió realmente feliz, verdaderamente feliz, en lugar de simplemente satisfecho por una victoria en los negocios? ¿Cuándo fue la última vez que sintió alegría genuina? No, respondió Mauricio finalmente, su voz más baja, casi un susurro. No creo que sí. Entonces, ¿por qué haces negocios?, preguntó Sofía. Su lógica de 6 años era casi imposible de refutar, casi irrefutable en su simplicidad. Mauricio abrió la boca para responder. Luego la cerró. ¿Por qué realmente hacía negocios? Por el dinero, como había dicho, por el poder, por el respeto que su nombre traía, aunque fuera un respeto basado en el miedo. ¿O era porque había comenzado en un lugar oscuro, pobre, sin nada, en las calles de Buenos Aires, donde la vida era desechable, y había construido un imperio como una forma de demostrar que podía? ¿Como una forma de demostrarle a alguien que era digno? ¿Como una forma de escapar de su pasado? Es complicado, respondió Mauricio. Finalmente, una respuesta que se sentía insuficiente incluso mientras la decía. Mi maestra dice que nada es demasiado complicado si realmente lo quieres entender. Observó Sofía sabiamente, como si tuviera siglos de edad en lugar de solo 6. Dice que la complicación es generalmente solo una excusa, una forma de no tener que admitir cosas difíciles. La niñera de Sofía finalmente levantó la cabeza de su teléfono. Cuando vio a Sofía sentada en la mesa de Mauricio, sentada tranquilamente con el hombre que era posiblemente el criminal más peligroso en Buenos Aires, saltó de su silla como si estuviera en llamas. El teléfono se le cayó de las manos. Se puso blanca. «¡Sofía! ¡Ven aquí inmediatamente!», gritó, su voz llena de pánico, su cuerpo temblando visiblemente. Claramente sabía quién era Mauricio. Claramente estaba aterrorizada de que su carga estuviera hablando con él, de que estuviera en su presencia. Claramente sabía que esto podría traer consecuencias terribles para ella y para su trabajo. Pero Sofía no se movió. Simplemente miró a la niñera con una leve confusión,
como si no entendiera por qué el adulto estaba actuando de esa manera, como si su reacción fuera irracional y sin justificación. «Ese está bien», dijo Mauricio levantando una mano lentamente. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad absoluta, la autoridad que había acumulado durante 35 años de dominio criminal. Era la voz de alguien acostumbrado a ser obedecido. Era la voz de alguien cuyas palabras eran ley. «Sofía puede quedarse. Estamos teniendo una conversación importante». La niñera se congeló completamente. Su rostro empalideció aún más. Luego asintió lentamente, como si estuviera en un trance hipnótico, como si sus piernas simplemente no obedecieran sus órdenes. Se volvió a sentar en su mesa, pero con los ojos fijos en Sofía, lista para intervenir en cualquier momento si parecía que algo malo iba a suceder. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó Sofía, observando al hombre que había acabado de conocer hace solo unos minutos, como si pudiera ver a través de él, como si pudiera ver dentro de su alma misma. «No», respondió Mauricio automáticamente. Luego pensó en la pregunta más profundamente, pensó en su vida, pensó en lo que había hecho, pensó en si tenía miedo de las consecuencias de sus acciones, pensó en si tenía miedo de la muerte, pensó en si tenía miedo de sí mismo. ¿Debería tenerlo? «No lo sé», respondió Sofía honestamente, «pero la gente tiene mucho miedo de ti. Puedo sentirlo en el aire cuando entras en un lugar. Es como una nube gris y fría que entra contigo. Puedo sentir el miedo que producen». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Mauricio, genuinamente intrigado por esta niña que parecía ver el mundo de una manera completamente diferente a la mayoría de las personas. «Porque mi maestra habló sobre ti una vez», explicó Sofía, «con la otra maestra. Pensaron que no estaba escuchando, pero sí estaba. Yo estaba fingiendo que estaba leyendo en la esquina, pero en realidad estaba escuchando cada palabra. Ella dijo que eras un hombre peligroso, que la gente debería tenerle miedo, que habías hecho cosas terribles, cosas que no debería siquiera saber que existen». Mauricio no dijo nada. Era cierto, absolutamente cierto. Había hecho cosas terribles, había ordenado muertes, había destruido familias, había arruinado vidas, había traído sufrimiento a miles de personas. «¿Es verdad?», preguntó Sofía directamente. «¿Has hecho cosas terribles?». «Sí», respondió Mauricio. No veía el punto de mentirle a una niña de 6 años. No cuando ella estaba buscando la verdad con una honestidad que él no había visto en décadas. «He hecho cosas muy, muy terribles». Sofía pareció procesar esta información con la solemnidad de alguien que ha tenido que aprender sobre el mal en el mundo más temprano de lo que debería. Luego preguntó, «¿Las hiciste porque eras malo o porque no sabías cómo ser bueno?». La pregunta golpeó a Mauricio de una manera que no esperaba. Fue como si Sofía hubiera abierto una puerta en su pecho que había estado cerrada herméticamente durante 35 años. Una puerta que llevaba a una parte de él que había enterrado profundamente. Una parte de él que recordaba ser una persona diferente, un niño diferente, un Mauricio que había tenido sueños y esperanzas antes de que la vida lo quebrara. Mauricio había crecido en las calles de Buenos Aires, específicamente en el barrio de La Boca, en los barrios bajos donde la vida era barata y la muerte era común, donde el crimen era una forma de vida necesaria y la violencia era moneda de cambio. Su padre era un alcohólico que había abusado de su madre y de él, que le pegaba cuando llegaba borracho a casa, que le enseñaba mediante dolor y terror cómo ser un hombre. Su madre era una mujer que había perdido la esperanza, que se había vuelto dependiente de las drogas como forma de escapar del dolor, que finalmente había muerto cuando él tenía 16 años de una sobredosis en el baño de su casa. Para el momento en que Mauricio tenía 18 años, ya estaba en el negocio. A los 20 había asesinado a su primer hombre, un rival menor en un conflicto por territorio. A los 25
Era una fuerza a tener en cuenta en los negocios criminales. A los 30 era prácticamente intocable, pero antes de todo eso, antes de que se convirtiera en lo que era, Mauricio había sido un niño que quería ser jardinero. Había tenido un maestro en la escuela primaria que le había permitido ayudar en un pequeño jardín que mantenían detrás de la escuela. Mauricio había amado ese trabajo, había amado plantar semillas, ver cómo crecían, cosechar las flores y vegetales que había cultivado. Había querido hacer cosas hermosas, había querido un futuro diferente, había querido ser bueno. Creo que no sabía cómo ser bueno, respondió Mauricio lentamente, su voz tan baja que Sofía tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. Creo que me enseñaron a ser malo. ¿Quién te enseñó?, preguntó Sofía. La vida, respondió Mauricio, el mundo, las personas que conocí. Mi padre fue el primero. Él me enseñó que la violencia era la forma de resolver problemas, que el miedo era la herramienta para controlar a las personas, que la amabilidad era una debilidad. Pero ahora sabes mejor, ¿verdad?, preguntó Sofía. Ahora que eres mayor, puedes elegir ser bueno. Mauricio miró a esta pequeña niña de 6 años que estaba diciendo verdades profundas, sin tener ni idea de lo profunda y verdadera que era su sabiduría. ¿Era cierto? Podía simplemente elegir ser bueno. Después de 35 años siendo malo, siendo violento, siendo un depredador en un mundo de depredadores, ¿era posible cambiar? ¿O estaba tan podrido en lo profundo de su alma que el cambio era imposible? Tal vez, respondió Mauricio, pero es más complicado que eso. ¿Por qué?, preguntó Sofía, sus ojos grandes pidiendo una explicación. Porque he construido una vida completa basada en ser malo, explicó Mauricio, intentando que una niña de 6 años entendiera la complejidad de su situación. Mis amigos son malos, mi negocio es malo. Toda mi identidad está construida sobre la base de que soy un hombre malo y peligroso. Si intento cambiar, todo se desmorona. Mi organización se cae. Mis enemigos ven debilidad y atacan. Pierdo todo lo que he construido. ¿Tus amigos son realmente tus amigos si solo quieren que seas malo?, preguntó Sofía con una lógica que Mauricio no pudo negar. Si solo te quieren mientras seas útil para ellos. Mi mamá me dijo que los verdaderos amigos te aman por quien eres realmente, no por quien pretenden que seas, que los verdaderos amigos te ayudan cuando es difícil, no cuando es fácil. Mauricio se quedó completamente quieto. Sofía tenía razón. Sus amigos no eran amigos en absoluto. Eran simplemente personas que lo temían y lo respetaban por su poder. Si dejaba de ser poderoso, si dejaba de ser temido, si dejaba de ser útil para sus operaciones, todos lo abandonarían. Pero entonces, ¿qué tenía realmente? Poder, dinero, respeto basado en el miedo. Eso era suficiente para justificar una vida completa. Eso era suficiente para justificar el daño que había causado. Pero hay más personas buenas que personas malas, ¿verdad?, preguntó Sofía. Entonces, ¿por qué pasas tiempo solo con gente mala? ¿Por qué no buscas gente buena? Porque la gente buena no quiere estar cerca de alguien como yo, respondió Mauricio. La gente buena ve lo que soy y se aleja. Pero aquí estoy yo, observó Sofía. Y no tengo miedo. Y no estoy corriendo, así que tal vez simplemente necesitas encontrar más gente como yo. Gente que pueda verte como eres realmente, pero que también pueda verte como podría ser. Mauricio abrió la boca para responder, luego la cerró. ¿Qué podía decir? Una niña de 6 años acababa de decirle la verdad más importante de su vida. ¿Por qué haces esto?, preguntó Mauricio. ¿Por qué te acercas a un hombre que todos dicen que es malo y peligroso? Porque el Señor parece muy triste, respondió Sofía simplemente. Porque cuando entré al café pude sentir tu tristeza. Es como si fuera un color oscuro que te rodeaba. Y cuando alguien está muy triste, necesita ayuda. Necesita saber que no está solo.
Mauricio sintió que algo se quebraba en su interior. Las lágrimas comenzaron a formar en sus ojos, lágrimas que no había derramado en 30 años. Pero logró contenerlas. No quería llorar frente a esta niña, no quería mostrar esa debilidad. ¿Puedo contarte un secreto?, preguntó Sofía, bajando la voz como si estuviera compartiendo algo de importancia crítica. «Claro», respondió Mauricio. «Mi papá era como tú», confesó Sofía. «Mi mamá me lo contó cuando pregunté por qué se fue. Ella dijo que mi papá era un hombre que hizo cosas malas durante mucho tiempo, que no sabía cómo ser bueno porque nadie le había mostrado cómo. Ella dijo que ella trató de ayudarlo, pero que a veces las personas no quieren ser ayudadas, que a veces necesitan estar listos para cambiar antes de que alguien pueda ayudarlos». «¿Y tú?», preguntó Mauricio. «¿Crees que yo pueda estar listo?». «Creo que ya estás listo», respondió Sofía, «porque si no lo estuvieras, no estarías hablando conmigo. Los hombres que no quieren cambiar no pasan tiempo con niñas que les dicen la verdad. Ellos simplemente ordenan que se vayan». Mauricio no supo qué responder. Sofía era demasiado sabia para su edad. Era como si hubiera vivido varias vidas, como si hubiera adquirido la sabiduría de alguien que hubiera sufrido mucho más de lo que su edad debería permitir. «¿Cuál es tu sueño?», preguntó Mauricio. «¿Qué quieres ser cuando crezcas?». Sofía sonrió, una sonrisa que llenó su pequeño rostro de luz. «Quiero ser doctora», respondió Sofía. «Quiero ayudar a las personas a sanar, pero no solo el cuerpo, también el corazón y la mente. Quiero ayudar a las personas como tú a encontrar el camino de regreso a la bondad». «Eso es un sueño hermoso», respondió Mauricio. «Tú también podrías tener sueños hermosos», sugirió Sofía. «¿Cuál era tu sueño cuando eras niño, antes de que las cosas malas sucedieran?». Mauricio pensó en la pregunta. Pensó en ese niño que había sido, el niño que quería ser jardinero, el niño que quería crear belleza en el mundo. «Quería plantar cosas», respondió Mauricio. «Quería hacer que las cosas crecieran. Quería hacer un jardín hermoso». «Entonces puedes hacerlo», dijo Sofía con certeza. «Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños». La niñera de Sofía finalmente se atrevió a levantarse. Se acercó a la mesa cautelosamente, como si se acercara a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. «Lo siento, señor», dijo temblando, «pero tenemos que irnos. Sofía necesita llegar a la escuela». Mauricio asintió. Sofía se bajó de la silla y le ofreció su pequeña mano a Mauricio. Él la estrechó suavemente, teniendo cuidado de no aplicar demasiada presión. «¿Volveré a verte?», preguntó Sofía mientras su niñera la levantaba. «Sí», respondió Mauricio. «Volveré a verte». «¿Lo prometes?», preguntó Sofía. «Lo prometo», respondió Mauricio. Sofía sonrió, una sonrisa brillante que parecía iluminar todo el café. Luego se fue con su niñera, pero no sin antes mirar hacia atrás varias veces para asegurarse de que Mauricio aún estaba allí. Mauricio se quedó en la mesa durante horas después de que Sofía se fue. No hizo nada. Solo pensó en su vida. Pensó en las decisiones que había tomado. Pensó en lo vacío que todo se sentía. Pensó en la pregunta de Sofía sobre si lo hacía feliz. Pensó en su sueño de ser jardinero. Esa noche, Mauricio hizo algo que no había hecho en 35 años. Llamó a un sacerdote. Se fue a la iglesia y se confesó. No se absolvió completamente, porque el sacerdote sabía perfectamente quién era Mauricio y qué había hecho. Pero al menos Mauricio fue honesto sobre las cosas que había hecho. Habló sobre sus crímenes. Habló sobre el daño que había causado. Habló sobre la niña que le había mostrado compasión. El sacerdote le habló sobre la redención. Le habló sobre cómo Dios podía perdonar a cualquiera si realmente se arrepentían. Le habló sobre cómo el cambio era posible si alguien estaba dispuesto a hacer el trabajo duro. «¿Cree que puedo cambiar?»,
preguntó Mauricio. Creo que cualquiera puede cambiar, respondió el sacerdote. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo? Luego, durante los meses siguientes, Mauricio comenzó el proceso lento y difícil de cambio. No fue rápido, no fue fácil, y definitivamente no fue completamente exitoso de inmediato, pero fue real. Fue un compromiso genuino hacia algo diferente. Primero, Mauricio despidió a los hombres en su organización que se dedicaban a traficar con menores. No simplemente los apartó, los expulsó completamente de la organización. Hizo claro que ese tipo de negocio no era tolerado. Algunos de sus lugartenientes protestaron, diciendo que eso costaba dinero. Mauricio no le importó. Había decidido que el dinero no era lo más importante. Luego, apartó el negocio de drogas que dañaba más directamente a las personas. Dejó de suministrar heroína a las calles. Se alejó de los aspectos más violentos de su imperio. Comenzó a donar dinero a organizaciones que ayudaban a los niños pobres, a los niños que habían crecido como él había crecido, en la pobreza y la violencia. Comenzó a trabajar con el gobierno para reducir el crimen en lugar de perpetuarlo. Sus lugartenientes se rebelaron. Dijeron que se había vuelto débil, que había perdido su borde, que ya no era el jefe de la mafia que una vez había sido, que estaba comprometiendo la integridad de la organización. Algunos intentaron desafiarlo directamente, diciendo que ya no lo reconocían como su líder. Mauricio los dejó ir. No los asesinó, no los torturó. Solo les permitió que se fueran a establecer sus propios negocios en otros lugares. Fue quizás la decisión más poderosa que había tomado jamás, porque tomó más fuerza para dejar ir que para pelear, aunque no todos se fueron pacíficamente. Hubo un intento de asesinato. Un grupo de hombres que habían trabajado con Mauricio durante años intentaron matarlo. Lo emboscaron cuando salía de su apartamento una noche. Mauricio fue baleado en la pierna. Fue un disparo limpio, diseñado para herirlo, pero no matarlo, una advertencia. Mauricio fue llevado al hospital rápidamente. Pasó 3 semanas allí, recuperándose de la herida, aprendiendo a caminar de nuevo. Y fue durante esas 3 semanas en el hospital que una pequeña niña lo visitó. Sofía entró en su habitación del hospital con su madre, que finalmente había conocido a Mauricio en persona. Sofía traía flores que había hecho en la escuela, flores de papel de colores brillantes, flores que había recortado y pegado juntas con amor. Mauricio las colocó inmediatamente en un florero junto a su cama, como si fueran las flores más hermosas que hubiera visto jamás. «¿Ves?», dijo Sofía, sentándose en el borde de su cama de hospital. «Mira lo que sucede cuando intentas ser bueno. Las personas que te aman te ayudan, o me disparan», bromeó Mauricio débilmente, señalando su pierna vendada con una sonrisa triste. «Las personas malas hacen eso», respondió Sofía de manera muy seria. «Pero hay más personas buenas que personas malas en el mundo. Simplemente no las ves porque pasaste mucho tiempo con gente mala. Cuando empiezas a buscar gente buena, la encuentras en todos lados». La madre de Sofía, María, era una mujer hermosa de unos 38 años, con el mismo cabello rubio claro y los ojos azul claro de su hija. Estaba sentada en la silla del hospital, observando a su hija interactuar con este hombre de una manera que no entendía completamente. María no sabía exactamente quién era Mauricio realmente, cuál era la extensión de sus crímenes. Sofía le había contado que había conocido a un señor triste en el café y que le había ayudado a ser menos triste. Pero María podía sentir que había algo más profundo. Podía sentir que su hija había hecho una diferencia real en la vida de este hombre. «Sofía me ha contado mucho sobre ti», dijo María suavemente, sin juzgar, solo observando. «Dice que eras un hombre muy triste antes de que lo conociera». «Aún lo soy», admitió Mauricio,
su voz vulnerable de una manera que no había sido vulnerable con nadie en 30 años. Pero estoy intentando no serlo. Estoy intentando ser mejor. Eso es suficiente, respondió María con una sonrisa. El cambio comienza con el intento. El resto es solo trabajo duro día a día, momento a momento. Pasaron los meses, luego los años. Mauricio se recuperó de sus heridas, aunque quedó con una leve cojera de por vida, un recordatorio físico constante de su intento de cambio, de cómo otros intentaron destruirlo cuando trató de transformarse. Su imperio criminal se desmoronó gradualmente, pero no completamente. Sin embargo, lo que surgió en su lugar fue algo completamente diferente, algo nuevo, algo que Mauricio nunca hubiera imaginado que sería capaz de crear. Una fundación que ayudaba a los niños pobres de Buenos Aires. Una escuela que proporcionaba educación de calidad a los hijos de criminales para darles una oportunidad diferente en la vida. Una oportunidad que Mauricio nunca había tenido. Un programa que ayudaba a los exprisioneros a reintegrarse en la sociedad. Un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Una clínica de salud mental para personas que habían estado involucradas en el crimen. Sofía creció. Pasó de los 6 años a los 7, a los 8, a los 10, a los 16. Cuando cumplió 16 años, seguía visitando a Mauricio regularmente, aunque ahora en su oficina en la fundación, en lugar de un hospital. Le traía sus trabajos escolares. Le contaba sobre sus amigos en la escuela. Le contaba sobre sus sueños y sus esperanzas. Le contaba sobre los chicos que le gustaban. Mauricio la escuchaba con la atención completa, valorando cada palabra, sabiendo que esta niña era lo más importante en su vida ahora. Pero lo más importante era que cuando cumplió 16 años, Sofía anunció su verdadero sueño. «Voy a ser psicóloga infantil», declaró Sofía, sentada en la oficina de Mauricio. «Voy a trabajar específicamente con niños que tienen padres en la cárcel o que están involucrados en crimen. Voy a ayudarlos como tú me ayudaste a mí. Voy a mostrarles que hay esperanza. Voy a mostrarles que sus padres pueden cambiar». «Eso es un sueño hermoso», respondió Mauricio. «Pero también es un trabajo difícil. Verás a muchas personas que no quieren cambiar. Verás dolor. Verás sufrimiento». «Lo sé», dijo Sofía. «Pero también veré cambio. Veré a personas como tú que están dispuestas a hacer el trabajo duro para ser mejores. Y eso lo hará todo valer la pena». Cuando Mauricio cumplió 70 años, fue diagnosticado con cáncer terminal. Cáncer de hígado, probablemente causado por años de estrés y de vivir en el miedo. Los médicos le dijeron que probablemente le quedaba 1 año. Tal vez un poco más si era afortunado, pero probablemente 1 año o menos. Mauricio aceptó la noticia con una calma que habría sorprendido a sus enemigos, porque ya no le tenía miedo a la muerte. Había vivido, había cambiado, había intentado reparar el daño que había causado. Durante los meses que le quedaban, Mauricio pasó todo el tiempo que pudo con Sofía. Sofía ahora era una joven de 23 años, hermosa, inteligente, compasiva, en el último año de su carrera de psicología en la Universidad de Buenos Aires. Había dedicado completamente su vida a expandir el trabajo que ella y Mauricio habían iniciado juntos. Había creado un programa llamado La Pregunta Mágica, basado en aquella mañana en el café, cuando ella le preguntó si podía sentarse con él. El programa enseñaba a los niños cómo reconocer cuando alguien estaba sufriendo y cómo ofrecer compasión. Les enseñaba que incluso los niños podían hacer una diferencia en la vida de los adultos. El programa se había expandido a escuelas en toda Buenos Aires. «¿Tienes arrepentimientos?», preguntó Sofía a Mauricio una tarde, mientras estaban sentados en su despacho, viendo el atardecer sobre la ciudad a través de la ventana grande. Mauricio pensó en la pregunta. Pensó en 35 años de su vida que había dedicado a ser malo, a cometer crímenes,
a destruir vidas. Pensó en las personas que había herido, pensó en el dinero que había robado, en las vidas que había destruido, en los niños que crecieron sin padres porque Mauricio había ordenado su muerte. Tengo muchos arrepentimientos, respondió Mauricio honestamente, tantos que a veces me abruman completamente, pero también estoy agradecido. ¿Agradecido por qué?, preguntó Sofía con su curiosidad eterna. Por el tiempo que tuve para cambiar, respondió Mauricio, por conocerte, por aprender que la redención es posible, por descubrir que incluso un hombre como yo, un hombre que hizo cosas terribles durante 35 años, podía encontrar una manera de ser mejor. Podía encontrar una manera de contribuir al bien en lugar de al mal. Eso es más de lo que muchas personas reciben. ¿Crees que fui digno?, preguntó Sofía. ¿Crees que merecía ser salvado? No, respondió Mauricio, no creo que mereciera ser salvado. Creo que simplemente fuiste bondadosa conmigo. Y esa bondad fue lo que me salvó. No porque yo lo mereciera, sino porque tú decidiste ofrecerlo de todas formas. Cuando Mauricio Delgado finalmente murió, 12 meses después de su diagnóstico, la fundación que había creado continuó sin él. Sofía se convirtió en su directora ejecutiva. Ella expandió el programa a otras ciudades en Argentina, luego a otros países de América Latina. La fundación ayudó a decenas de miles de personas a cambiar sus vidas, a alejarse del crimen, a encontrar un camino mejor, a redescubrir su humanidad. El café donde todo había comenzado, La Noche, se convirtió en un lugar de referencia histórica en Buenos Aires. Sofía instaló una placa en la pared donde Mauricio solía sentarse. La placa decía: aquí comenzó el cambio. Aquí un hombre roto fue salvado por la compasión de una niña. Aquí una pregunta simple cambió todo. Aquí la redención comenzó, en memoria de Mauricio Delgado, 1955-2025. Y cada martes, en el aniversario de aquel primer encuentro, Sofía se sentaba en esa mesa completamente sola, excepto por sus recuerdos. Y recordaba el día en que un hombre triste tomaba café solo y una pequeña niña de 6 años preguntó: ¿puedo sentarme con el Señor? Esa pregunta simple, ese acto de compasión pura de una niña pequeña, cambió el curso de 2 vidas completamente. Y a través de esas 2 vidas cambió miles y miles de vidas más. Sofía escribió un libro sobre su experiencia. El libro se titulaba La pregunta mágica: cómo una niña de 6 años salvó a un jefe de la mafia. Se convirtió en un bestseller internacional. Se publicó en 38 idiomas diferentes. Las personas de todo el mundo leyeron la historia de Mauricio y Sofía. Y la historia inspiró a millones a creer que el cambio era posible, que la redención era real, que una sola persona, incluso una niña de 6 años, podía hacer una diferencia profunda en la vida de otro ser humano. En las universidades de todo el mundo se enseña la historia de Sofía y Mauricio como un ejemplo del poder del perdón, del poder de la compasión genuina, del poder de ser lo suficientemente valiente como para preguntar si alguien está bien, del poder de ver la humanidad en personas que el mundo ha descartado como irredimibles. ¿Puedo sentarme con el Señor?, fue lo que Sofía preguntó. Esas 4 palabras simples, esa pregunta inocente hecha por una niña de 6 años, fueron exactamente lo que Mauricio Delgado necesitaba escuchar para cambiar el curso de su vida completa. A veces, la redención comienza con una pregunta. A veces, la salvación viene de la compasión desinteresada de una niña de 6 años que no sabe que está haciendo nada extraordinario. A veces, todo lo que se necesita es preguntar si puedes sentarte con alguien, si puedes escucharlos, si puedes ayudarlos a ver que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay esperanza, que todavía es posible cambiar, que nunca es demasiado tarde. Mauricio pasó sus últimos años rodeado de personas que lo amaban, no por miedo a él, sino por la bondad genuina que había mostrado al mundo.
pasó sus últimos años sabiendo que había hecho una diferencia real, sabiendo que había ayudado a miles de personas, sabiendo que su vida, aunque comenzó en la oscuridad y pasó 35 años perpetuando esa oscuridad, finalmente terminó en la luz, terminó con propósito, terminó con significado. Y fue todo porque una pequeña niña de 6 años, en un café silencioso de Buenos Aires, en una calle lateral de la ciudad, tuvo la valentía de preguntar: ¿puedo sentarme con el Señor? Esa pregunta fue el comienzo de todo. Fue el primer paso de un viaje épico que llevaría a un hombre desde las sombras más profundas hasta la luz más brillante. Fue el momento en que todo cambió. Fue el momento en que la redención fue posible. Fue el momento que demostró que el cambio es siempre posible si alguien está dispuesto a estar al lado de ti, a escucharte, a verte no como eres, sino como podrías ser.